capítulo 37. Quiero leer el verso 3, donde dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Amén. Bueno, durante estos domingos he venido hablando de un tema que me parece muy, pero muy importante, que toda la iglesia del Señor y aún los amigos que también están conectados se puedan dar cuenta de los acontecimientos que están acaeciendo en el mundo, y que de pronto, por desconocimiento de las cosas que aún suceden en el mundo, no nos damos cuenta, ni aún nosotros como cristianos, que la venida del Señor Jesús para levantar su iglesia está cerca. Y yo creo que ahora más que nunca nosotros, como servidores de Dios, los que predicamos la palabra del Señor, tenemos que alertar a la iglesia, al pueblo del Señor, para que, si de alguna manera estamos dormidos, que podamos despertarnos de ese sueño, como dice la Escritura, y levantarnos y entender que la redención de esta iglesia, la partida de esta tierra de la iglesia, está cerca. He estado hablando cómo Jesús les dio una respuesta a los apóstoles, hablándole acerca de los acontecimientos que sucederían antes de la venida de Jesús a llevar su iglesia. Y ya hablé acerca de que se levantarían falsos profetas, de que habían pestes y hambres y también terremotos, y también que se levantaría nación contra nación. Pero hoy quiero enfocarme en algo que de verdad, si de pronto algunos han dicho que todos estos acontecimientos han sucedido en el mundo durante toda la historia, es cierto. Pero una cosa es la dimensión con la que se han venido efectuando continuamente lo que el Señor Jesús dejó plasmado en las Escrituras. Ahora quiero centrarme en Israel como tal. Para nadie de los que leemos la palabra del Señor Jesús es un secreto, y aún las noticias lo hablan. Cuando miramos de pronto alguna información de parte de Israel, siempre nos anuncian, y hemos escuchado también sermones diciendo que Israel es el reloj de Dios. Israel es el reloj de Dios. Quiero comenzar diciendo, para hablar de Israel, que para que se formara el pueblo de Israel tuvieron que suceder algunas cosas importantes, y voy a irlas diciendo para que la memoria se nos refresque y entendamos cómo ha sido esto del proceso del pueblo de Israel. La historia del pueblo de Israel comienza con Abraham. Aproximadamente 430 años después de que Noé salió con sus hijos del arca, y comenzaron las personas a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Eso lo dice Génesis capítulo 12. Y hablando acerca de Abraham, el mundo se entregó no a buscar a Dios. El mundo se entregó al politeísmo, se entregó al pecado, se entregó al paganismo. Pero Dios, de esos que habían salido del arca, Dios quería hacer de ellos un pueblo para sí. Y por eso llamó a un hombre allá en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, y lo llamó y le dijo, yo estaba diciendo esto el jueves, hice una introducción el jueves al respecto, y Dios se le aparece a Abraham y le dice, yo quiero ser tu Dios, hagamos un pacto entre los dos. Y yo diré que sí, hay algo precioso, es poder que el hombre pueda entender y que deje
deje a un lado esa cantidad de imágenes, de ídolos que la gente adora, para que se enfoque al único, solo y soberano Dios, el que tiene todo el poder en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, Abraham entendió, dijo: Dios mío, eso es grande, eso es maravilloso. Y es así entonces que Dios le dice y escribe Moisés allí en Génesis capítulo 17 y verso 7, cuando Dios le dice: Abraham, estableceré mi pacto entre mí y ti, entre tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Lo que Dios quería es hacer un pueblo aparte, y que los hijos de ese hombre que le había creído a Dios y había salido de su tierra, de su parentela, que también sus hijos de los hijos y todas sus generaciones, toda su descendencia, temieran al único y sabio Dios. Después de la muerte de Abraham, la promesa cayó sobre Isaac. Y después de Isaac, la promesa cayó sobre Jacob. Y después cayó sobre sus 12 hijos, conformándose así lo que hoy podemos llamar la nación de Israel. Pero siglos más tarde, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el pueblo en sí necesitaba una brújula, una guía, unos mandamientos. Y entonces Dios prepara a Moisés y le dice: enséñale esto al pueblo. Y en Éxodo capítulo 19 y el verso 5 le dice al pueblo: ahora pues, el Señor, aleluya, si dieres oído a mi voz. El pueblo de Israel estaba en el desierto, iba rumbo a la tierra prometida. Pero entonces necesitaba que el pueblo entendiese lo que Dios quería hacer con ellos. Y que más que enseñarle los mandamientos, enseñarle las escrituras. Y entonces le dice aquí: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Oiga, son palabras, hermanos míos, que de verdad a uno lo llenan de satisfacción, a uno lo llenan de alegría al saber de cómo Dios pone los ojos en los mortales, en seres humanos que de verdad sin Dios no se vale nada, porque el hombre sin Dios no vale nada. Pero entonces Dios quiere que de ese grupo de hombres que habían salido de los lomos de Abraham fueran su especial tesoro. No quiero quedarme ahí porque el tema de hoy es largo. Pero entonces dice: y sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Santo Dios. Y el verso 6 dice: y me seréis, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El Señor estaba instruyendo a Moisés para que Moisés le enseñase al pueblo lo que tenía que hacer. Por eso en Éxodo capítulo 20 hubo un momento en que Dios quiso comunicarse con su pueblo. Prácticamente habían casi 2 millones de personas en el desierto, y Dios quería tener esa comunicación con ellos, y comenzó a decirles: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te vas a inclinar a ellos ni los vas a adorar, porque yo soy el Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres. Y comienza a hablar, y el pueblo, mientras el Señor hablaba, el monte Sinaí comenzó a humear y escucharse rayos y truenos. Y entonces el pueblo le dice a Moisés: Moisés, más bien sube tú y habla con Dios, y lo que Dios te mande nosotros obedeceremos. Entonces Dios quería hacer del pueblo de Israel un pueblo para Él, para nadie más. Estas palabras
las Escrituras. Por eso en Deuteronomio capítulo 14 y el verso 2, el Señor le dice al pueblo de Israel: porque tú eres pueblo santo para mí. Oiga, había una razón de ser importante por la cual el Señor había escogido a Israel. Era para ser un pueblo para Él, y que ese pueblo viviera en temor y en santidad y le sirviera. Eso era todo. Y le dice entonces: porque tú eres pueblo santo al Señor tu Dios. El Señor te ha escogido para que seas un pueblo único. Un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Oye, es una tremenda bendición al saber que el Dios de la gloria, aquel que habita en la eternidad, aquel que creó los cielos y la tierra y todo lo que percibimos, Dios mío, ese Dios le diga a un grupo de personas que son el pueblo escogido de Él, y que los escogió de entre todos los pueblos de la tierra. Yo considero que había pueblos especiales en aquel entonces, puede ser, o que Dios hubiera escogido a otra familia, o hubiera escogido a otra persona para hacer de él un pueblo, pero Él escogió a la descendencia, llamó a Abraham y escogió a su descendencia. Aleluya al Señor Jesús. Dios quería un pueblo santo. Dios no quería un pueblo profano, es decir, aquellos que se inclinasen a adorar a otras deidades o a otras imágenes o a otros ídolos, sino que fuesen consagrados para Él. Yo creo que la razón de ser más que prometerles una descendencia a Abraham, más que prometerles la tierra prometida, yo creo que lo más importante era cómo Dios iba a ser el Dios de ellos. Y asimismo el pueblo tenía que corresponder, darle una respuesta a ese amor de Dios. Y tenía que ser entonces un pueblo consagrado para Dios. Basta recordar entonces la constitución jurídica del pueblo de Israel, que se formaba totalmente en toda una teocracia, donde Dios era el eje principal, porque Él mandaba a sus profetas y comenzaba a hablar del pueblo diciendo: así ha dicho el Señor. Es decir, que el pueblo de Israel se movía en una teocracia. Dios. No había anarquía. No había nada de eso. Dios era el que reinaba. No había democracia, no, Señor. No había reyes. El que gobernaba era Dios, y el que dirigía era Dios. Entonces todas las intervenciones que hacían los profetas y aún algunos sacerdotes del pueblo de Israel eran para dirigir a Dios en el aspecto espiritual, para que el pueblo no se contaminara, para que el pueblo entendiera que si Dios es santo, ese pueblo tenía que ser santo. Y cuando entran a la tierra prometida, y Josué reparte la tierra prometida a los 12 hijos de Israel, la Biblia dice que aquí sucedió algo terrible en los Jueces. Dice la Escritura que murió Josué y los ancianos que habían precedido y que habían visto las obras y milagros que Dios había hecho con ellos en el desierto, de cómo había hecho obras poderosas en Egipto. Pero dice la Escritura que se levantó una generación que no conocía al Señor. Y se levantaba un juez y juzgaba a la nación de Israel, y se levantaba otra, pero cuando moría ese juez, se levantaba otra generación a hacer el pecado, a hacer la maldad, y al Señor le dolió eso. Y entonces vienen los reyes, y después de la muerte de Salomón vino su hijo Roboán a reinar sobre Israel, pero hubo un conflicto entre Israel, y Israel se dividió en dos. Israel se partió.
En el año 922 antes de Cristo, 10 tribus quedaron para el norte, se llamó el reino del norte, con su capital Siquem, y más adelante fue Samaria, y quedó el reino de Judá, reino del sur, y su capital Jerusalén. Y a partir de ese momento, cada uno cogió rumbo distinto. La recomendación que Dios le había dicho al pueblo de Israel era guardar sus mandamientos. Por eso en Deuteronomio capítulo 8 y el verso 1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados. Yo siempre he dicho algo, hermanos míos, y es que cuando uno hace algo para Dios, eso de verdad que recibe su paga. Y si yo obedezco los mandamientos de Dios, pues voy a vivir en esta tierra más días de los que de pronto acostumbra la gente a vivir, porque ya no estamos en el pecado y vamos a ser multiplicados. Dios le dijo: si cuidáis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Guardarás pues los mandamientos, verso 6, del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. El verso 11 dice: cuídate. Aquí hay tres palabras importantes: cuidaréis, guardaréis y cuidarse. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Pero mire que el Señor deja una cláusula al pueblo amado de Él. Y todo mandamiento o toda ley tiene una cláusula. Y dice: mas si llegares a olvidarte. Quiero que entendamos esto en esta mañana, hermanos míos. Mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Oiga esto. Quiero volverlo a leer para que entendamos esto. Mire, el verso 11 del capítulo 8 de Deuteronomio dice: mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios esperaba que el pueblo de Israel de verdad respondiese al pacto que Dios había hecho con sus antepasados, que lo siguieran, que lo sirvieran y que lo amaran. Pero Israel definitivamente se olvidó del Señor. Y como dije ahora, que el reino de Israel se dividió en dos reinos: el rey del norte y el rey del sur. Los reyes del norte, como consecuencia a la desobediencia a la palabra del Señor, ¿qué sucedió? En el año 792, Salmanasar, rey de Asiria, vino y tomó a Israel y la llevó totalmente cautiva. Y a partir de ese momento, la parte norte de Israel dejó de existir como reino, dejó de existir como una nación. Y por eso es que en la escritura los reyes dicen que entonces el rey de Asiria trajo gente de Aba, de Cuta, de Sefarbaín, y poblaron las regiones del norte, y es lo que se llamó más adelante los samaritanos. Es decir, que Israel dejó de existir. Y alguien preguntaría: ¿por qué Israel dejó de existir? Sencillamente porque desobedecieron. Cuando Israel se separó de Judá, el primer rey que tuvo Israel fue Jeroboam. Y Jeroboam hizo dos becerros de oro. Hizo un becerro de oro en Siquem, hizo un becerro de oro en Dan.
Jerusalén a adorar a Dios. Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, adórenlos. Y la gente se inclinó tras los becerros de oro, se entregó al politeísmo, se entregó al pecado. Los reyes de Israel hicieron lo malo, y por cuanto no escucharon a los profetas, el Señor, ¿qué hizo? Entonces vino el enemigo de Israel llamado Asiria, y lo que hizo entonces Salmanasar fue llevárselos a todos, y quedó Israel desértica, y trajo gente de otras naciones para poblar ese terreno, y se acabó, e Israel dejó de existir. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 6. Dice: en el año 9 de Oseas, rey de Asiria, tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Olán, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Y mire esto: porque los hijos de Israel, verso 7, pecaron contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y mire, un pueblo conociendo al Dios verdadero, ¿sabe qué hicieron? Levantaron, verso 10, levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, verso 11, y quemaron incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que el Señor había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas malas para provocar a ira al Señor de la gloria. Verso 12 dice: y servían a los ídolos, de los cuales el Señor les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Mas ellos, dice la Escritura, no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios. Verso 16 dice: dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Verso 17: e hicieron pasar a sus hijos e hijas por fuego, y se dieron a adivinos, a agoreros, y se entregaron a hacer lo malo delante de los ojos del Señor, provocándole a ira. Por tanto el Señor, dice el verso 18, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Ese es el resultado de que Salmanasar vino y se llevó a Israel cautivo. Y entonces la sentencia, Levítico 26:33 dice: y a vosotros os esparciré de entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolado, y desiertas vuestras ciudades. Mire la sentencia. Deuteronomio capítulo 28, verso 64 dice: el Señor te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirán a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres. Al leño y a la piedra van a servir, y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Pues allá te dará el Señor corazón temeroso, desfallecimiento de ojos, tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de vida. Dios mío, consecuencias de Israel. Y yo diría que a Judá solamente quedó el reino de Judá. Y yo le digo a algunos a quien procuro aconsejar: no, que eso no pase en tu vida, les digo. Mira los ejemplos para que tú no hagas eso. Y Judá
humana, es como la profecía que da el profeta de Ahola y Aholiba. Judá no miró lo que hizo Israel y cómo fue llevada cautiva. Solamente había quedado la tribu de Judá, el reino de Judá. Pero Judá no aprendió de lo que le aconteció a Israel y también se fue tras el pecado, y aún más dice la Escritura. Segundo libro de Reyes, capítulo 17 y verso 19 dice: mas ni aún Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho ellos. Dios mío, tristemente yo quisiera decir que uno como ser humano tiene que aprender de los errores de otro, pero a veces tiene que pasarnos a nosotros para que reconozcamos el error, pero ya quedó nuestra vida marcada. Y como también Judá no aprendió el ejemplo y se fue también en pos de los ídolos, en pos de Baal, de Astarot y Acera, también debajo de todo árbol frondoso pecaban, fornicaban. Entonces dice la Escritura que el rey Nabucodonosor en el año 605 entró por toda la región de Judea, y toda esa región quedó bajo el control. La historia habla de la batalla de Carquemis, donde peleó contra Egipto Nabucodonosor y él tomó toda esa región, pero ese no es el tema hoy. Entonces, ¿qué hizo? Entró Nabucodonosor en el año 605 a Jerusalén y se llevó cautivo a Joacim, rey de Judá, atado con cadenas a Babilonia. Y en ese primer grupo se llevó también a mucha gente cautiva para Babilonia, año 605. Y también en esa primera toma que hizo Nabucodonosor, se llevó a Daniel y a sus amigos Ananías, Azarías y a Misael. Se los llevó. No solamente hizo eso, sino que también se llevó los vasos sagrados del templo de Dios. Eso lo encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, del verso 5 al 8. Pero como los que habían quedado en Judá no entendieron que se habían llevado a sus compatriotas para Babilonia y se rebelaron contra Nabucodonosor, entonces en el año 597 volvió otra vez Nabucodonosor y llevó más cautivos, incluyendo al nuevo rey de Judá llamado Joaquín, a quien se lo llevó para Babilonia. Y en esa segunda toma, el profeta Ezequiel, del cual leí ahora, Ezequiel fue llevado allí, año 597. Pero 10 años después, el rey que había colocado Nabucodonosor, que era Sedequías, allí para que gobernara, se rebeló también contra él. ¿Y qué sucedió? Pues vino otra vez Nabucodonosor y se llevó a Sedequías, mató a sus hijos, a él le sacó los ojos y se lo llevó para Babilonia. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué? Porque se olvidaron del Señor su Dios. Ya en el año 539, cuando el imperio babilónico fue en decadencia y se levantó el imperio medo-persa, todavía estaban los judíos, estaban en Babilonia. Pero para que se cumpliese lo que dijo el Señor Jesús y lo que dijo el profeta Jeremías en su capítulo 25 y también el capítulo 29, que los judíos iban a estar 70 años en Babilonia. Y en el año 539, cuando el rey Ciro gobernó y llevaba un año, eso lo dice Esdras capítulo 1 del verso 1 al 4, se levantó Ciro y Dios tocó el espíritu
Ciro, rey de Persia, y él levantó un acta diciendo que todo aquel que se reconociera como judío fuera otra vez a Jerusalén para que su ciudad fuese restaurada. Y es así entonces como los judíos regresaron bajo el liderato en el año 538 de Zorobabel. Cuando uno lee el libro de Esdras y el libro de Nehemías, uno se puede equivocar un poquito porque no alcanza a comprender qué es lo que dice el uno y el otro, y de pronto pero en el año 538 Zorobabel se trajo 50,000 judíos para Jerusalén, y el trabajo de este hombre era de reconstruir el templo que Nabucodonosor había destruido por completo. El templo hermoso que había hecho el rey Salomón fue destruido por Nabucodonosor, y ahora Zorobabel, Esdras capítulo 3 del verso 8 al 13, encontramos que va con esa tarea de construir casa para Dios, porque ese fue el mandato de Ciro, rey de Persia. Pero 81 años después de que había llegado Zorobabel, también dice la historia que el rey Artajerjes I mandó también al sacerdote Esdras. Eso está en Esdras capítulo 7 del verso 1 al 18. Lo mandó para que le enseñara la ley de Dios, porque Esdras era un escriba, era de linaje aarónico, conocía la ley, y lo mandó entonces a Artajerjes para que le enseñase la ley a los judíos que estaban allá en Judea. Pero 13 años más tarde también, en el reinado del mismo Artajerjes, en el reinado 20 del año de Artajerjes, Nehemías se le acerca al rey y le dice: Señor, porque el rey lo ve triste. Nehemías era el copero del rey y lo ve triste y dice: Nehemías, ¿qué te pasa? ¿Cómo no voy a estar triste, mi rey, mi señor? Si la ciudad está destruida, si los muros están caídos, si pueden ir los enemigos y acabar con el remanente que está allá. Entonces Artajerjes, ¿qué es lo que hace? Manda a Nehemías, ¿para qué? Para que reconstruya la ciudad de Jerusalén y también sus murallas. Pero el imperio medo-persa decae. Es decir que ahí estamos haciendo un análisis que vinieron 3 grupos de personas en 3 temporadas para poblar otra vez la región de Judea. Pero viene otro imperio, el imperio de Alejandro Magno, y cuando Alejandro Magno muere en el año 332, su imperio se divide en 4, pero hay 2 que toman más prominencia, que fue el imperio sirio y el imperio egipcio, los Ptolomeos y los Seleucidas. Y resulta que la tierra de Judá está en el medio, y cada vez que había pelea entre los Ptolomeos y los Seleucidas, entonces el que pagaba los platos rotos era Judá. Esa historia es larga, pero entonces Israel también sufrió muertes, hubo destrucción también y profanación del templo que habían construido los que habían regresado de Babilonia. Pero encontramos la historia también cuando comienza a levantarse un nuevo imperio llamado el Imperio Romano. Y en el año 63 a.C., Pompeyo entra a Jerusalén y toma Judea. Por eso en el ministerio de Jesús de Nazaret, desde que nació, los que gobernaban la región de Judea era el Imperio Romano. Y entre el año 66 al año 70, casi 30 años después de haber muerto Jesús y resucitado, se levantó una revuelta en Jerusalén,
Y entonces Roma quiso controlar esa revuelta y vinieron muchas tropas. No podían derribar la muralla que habían construido los judíos, hasta que al punto el general Tito entró y destruyó el templo, destruyó a Jerusalén, y muchos, la historia dice que en las afueras de la ciudad de Jerusalén hubieron tantos crucificados que no había paso como andar. Las mujeres fueron estrelladas contra las paredes, sus niños, sus vientres que estaban en cinta, fueron abiertos sus vientres. Una catástrofe. En el año 132 ya de nuestra era, hubo una revuelta dirigida bajo Bar Kokhba, pero también fue aplacada por los romanos. El general Adriano lo que hace es cambiar el nombre de Jerusalén por Aelia Capitolina y hacer un templo a su Dios, el templo de Júpiter en Jerusalén. Y a partir de ese momento, Israel había muchos años que había dejado de existir. Y a partir de ese momento, año 132, en esa revuelta, Judá es esparcida por todo el mundo. Y miren lo que dice la Escritura. Isaías capítulo 11, verso 10. Cuando hablamos del retorno de Israel o el renacimiento de Israel, para muchos es un milagro, es algo sin precedentes en la historia de la humanidad. Que un pueblo exiliado, yo diría no solamente por 2000 años, porque la instrucción que hubo con Tito en el año 70, después en el 132, y Judá quedó esparcida por todo el mundo, pero ellos ya habían sido esparcidos desde el momento en que Nabucodonosor tomó a Jerusalén. Es decir, casi 2600, fueron 2605 años para ser más precisos, donde los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Pero Dios, en su gran amor y en su misericordia para con el pueblo de Judá, el profeta Isaías tiene que decir en su capítulo 11 y el verso 10: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta sobre pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá, verso 11, en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, en Egipto, en Patros, en Etiopía, en el Elam, Sinar, Amad y en las costas del mar. Es decir, que aunque Judá fue esparcida por todos los rincones del mundo, se expresa el amor de Dios para ese pueblo, se expresa su misericordia para ese pueblo. El amor de Dios es muy grande. Isaías 43 verso 5 dice: no temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Y Amós capítulo 9 verso 14 dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán en ellos las ciudades asoladas, y los habitantes plantarán viñas y beberán vino en ellas, y harán huertos y comerán del fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Señor de los cielos. Oh, qué amor de Dios, qué amor de Dios. Por eso el profeta Ezequiel, cuando el Señor le muestra esto, él estando en cautiverio, y le dice: ¿vivirán estos huesos? Claro, 2000
2600 años donde Judá había sido esparcida por todo el mundo. Ningún pueblo en la historia del mundo ha vuelto a renacer de las cenizas, ni tampoco los imperios. ¿En dónde está el imperio asirio? ¿En dónde está el imperio babilónico? ¿En dónde está el imperio romano, el imperio azteca, el imperio inca? ¿En dónde están? Han desaparecido. Y aún pueblos enteros han desaparecido en cuestión de algunos años. Pero este pueblo de Israel ha estado allí por 2605 años. Es un milagro. Es un milagro de Dios. Allí me doy cuenta, y aunque siempre creo su palabra y lo ratifico, me doy cuenta que Dios cumple su palabra con su pueblo Israel. Israel es el reloj de Dios. Tenga en cuenta esto. Entonces, para cumplir el Señor Jesús su promesa y las profecías que dieron los profetas acerca del pueblo de Judá, de que volverían a su tierra, entonces aquí voy a hablarles un poquito de historia. Y quiero que me entiendan para poderles explicar esto. Pero ya en el siglo IV, Alejandro Grande quiso que algunos judíos regresaran a su tierra. Pero muchos no quisieron. Solamente unos pocos regresaron. Pero en el año 1210, algunos comenzaron a adentrar a Israel. En el año 1263 se estableció una pequeña colonia sefardí en el monte de Sión. Pero no olvidemos, sino que este tema es complejo, hablar de cómo los musulmanes construyeron la mezquita de Omar. Podemos hablarlo de pronto el próximo domingo, si el Señor nos ayuda. Pero llegaron a su tierra y ya estaba habitada. Ya eso tenía dueño, porque habían dejado su tierra casi por 2000 años. Otros tomaron posesión de ella y fueron entrando poco a poco. Ya en el siglo XVI, grandes cantidades de judíos emigraron a la ciudad norteña de Saf, lo cual se convirtió entonces en una comunidad judía en Israel, pero eran pocos todavía. Estoy hablando del cumplimiento de la palabra del Señor cuando dijo que Él los iba a recoger de los 4 ángulos de la tierra, los iba a volver a traer a su tierra, a su patria. Y ya entre el año 1800 y 1812, unas 500 personas regresaron otra vez a su tierra. En el año 1882 se formó en Rusia una organización llamada Bilu, que fueron los creados de organizar la primera Aliyá. Es decir, es la palabra que le dieron los judíos al retorno de ellos a su tierra prometida. Entre 1882 y 1891 llegaron 30,000 judíos de Europa Oriental, de Rusia, de Rumania, de Yemen, y fundaron 28 asentamientos en Israel. La segunda Aliyá fue en 1904, llegaron 40,000 personas desde Rusia. En la Primera Guerra Mundial se levantaron 35,000 judíos para regresar a Sion. Después, en la cuarta Aliyá en 1924 al 32, 65,000 personas adineradas, comerciantes, artesanos, profesionales, académicos, llegaron a Jerusalén para contribuir con la sociedad. La quinta Aliyá fue
1933 al 1939, donde huyendo de los nazis, 250,000 judíos llegaron a su patria. También hubo un grupo de jóvenes judíos que llegaron también en esa parte de la Segunda Guerra Mundial y sobrevivientes del Holocausto judío. En la Segunda Guerra Mundial también regresaron muchos escapando de la Alemania nazi, 200,000 personas. Para 1950 el retorno ya fue de 687,000 personas. Llegaron de África, Marruecos, Túnez, Polonia, Hungría y Egipto. Noble de 1948, porque fue el momento donde el 14 de mayo de esa fecha Israel vino a establecerse como un estado reconocido ante la Organización de Naciones Unidas. De pronto, si Dios quiere, eso lo vamos a hablar el domingo con la ayuda del Señor. Todo esto para hablar de cómo el Señor cumple su palabra. Dios ha sido fiel a su palabra por amor a sus siervos, los profetas. Entonces, llegaron muchos de Austria, de Alemania, de Italia, de Yemen, de Irak, de la Unión Soviética. Cuando se estaba prácticamente desintegrando la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, estaba el presidente, creo que era Mikhail Gorbachev, y él abrió la puerta para que muchos judíos volvieran nuevamente a su patria. Y entre 1989 y 2006 habían vuelto a su patria 975,600 personas a Judá, a Jerusalén. En 1984, 7,000 judíos etíopes caminaron cientos de millas para llegar a Sudán, donde fueron rescatados en aviones, en helicópteros, para ser transportados a Israel. Fueron 15,000 personas y entre todos fueron 50,000 los que llevaron para Israel. Entonces aquí hay una pregunta, y me estaba pensando en esto y digo, Dios mío, la población judía de Israel contaba más o menos entre 5 millones de personas. Pero ¿cómo es que Israel prácticamente en ese lapso de tiempo recibió más de 1 millón de personas en su tierra? Y algunos han estimado y han hecho un balance que eso es como que si Estados Unidos recibiera en este momento 49 millones de personas. Eso es imposible. Como Japón tendría que recibir casi 21.200.000 personas. Y como el Reino Unido tendría que recibir 9.800.000 personas y Canadá 5 millones. Es decir, es un milagro. Pero para todos hubo. Aunque de pronto pueda hablar de la guerra de los 1000 días, el próximo de los 6 días, el próximo domingo. Israel estaba prácticamente en una recesión económica debido a la guerra contra Egipto, contra Siria, contra Jordania. Pero los que iban llegando por miedo de la guerra, de la violencia y todo esto, a cada uno se le fue dando su terreno. Entonces, esto quiere decir, hermanos míos, que desde todos los 4 ángulos de la tierra, como el Señor Jesús dijo que traería a su pueblo. Pero mire que ahora vamos a hablar de lo que el maestro dijo. Jesús dijo algo, y yo diría que si, con todo respeto voy a decir esto, si algún creyente se queda del arrebatamiento de la iglesia, yo diré que se quedará por necio. Perdónenme esa expresión. Porque el Señor Jesús dijo en San Mateo capítulo 24 y verso 32: de la higuera aprended la parábola.
Aleluya. Jesús usó la analogía descriptiva de una higuera para instruir a sus discípulos acerca de cómo podemos discernir el tiempo del regreso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. ¿Sí? Por eso es que dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Y el 33 del Mateo 24 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que el Señor está cerca a las puertas. Por eso yo dije al principio: Israel es el reloj de Dios. Y una de las profecías que debe de cumplirse para que el Señor Jesucristo venga a las nubes a llevarse su iglesia, tiene que ser que los judíos vuelvan otra vez a su tierra, otra vez a su patria. E Israel, como lo dije ahora, el 14 de mayo de 1948 fue constituido legal como un estado totalmente independiente. Eso quiere decir que la palabra del Señor se ha cumplido. La higuera tipo de Israel fue desechada porque no recibió a Jesús como el Mesías. Y el Señor maldijo la higuera y se secó. Israel durante 2000 años vagó prácticamente por todo el mundo sin patria, sin nación, sin su ciudad, sin su templo. Al punto que dice un historiador que los esclavos judíos valían más un caballo que un esclavo judío. Hasta donde llegó, prácticamente fueron desechados por todas las naciones. Pero ahí estaba el amor y la misericordia del Señor para con ellos. Y su palabra tiene que cumplirse. Y si hay algo que se está cumpliendo en estos días, mire que cuando uno oye las noticias y hablan de Israel, mucha gente está volviendo a Israel. La gente vuelve a Israel. La gente está haciendo programas y cantidad de cosas para que la gente que viva en otros países vuelva a su patria. Entonces, en Israel, como el reloj de Dios que estuvo estático por casi 2000 años, ese reloj de Dios ha vuelto a andar, ha vuelto a moverse. Esto nos da señas, hermanos queridos, que el Señor de la gloria está próximo a venir a llevarse su iglesia de esta tierra, porque Él lo dijo. Aleluya. Mirad la parábola, aprended de la higuera. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, el regreso del pueblo de Israel de todos los ángulos del mundo, entonces sabed que el tiempo está cerca. Cuando veis todas estas cosas, sabed que Él está a la puerta. Está a la puerta. Está a la puerta. Hermano mío, de verdad yo a veces digo: ¿qué será lo que uno quiere como hijo de Dios? Dios también nos llamó a nosotros para hacer su especial tesoro, y somos su especial tesoro. Sí, porque sobre usted y sobre mí fue invocado ese nombre precioso, ese nombre sublime, ese nombre santo. Y Él dice en su palabra: sé santo porque yo soy santo. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El Señor manda que nosotros como iglesia, a que nosotros como sus hijos obedezcamos sus mandamientos, obedezcamos su palabra, la cumplamos. Pero de verdad el que no la cumpla, de verdad el que no la obedezca, de verdad el que esté viviendo un evangelio por allí un poco arreglado, un poco amañado, de verdad yo digo es que no ha creído en el Señor Jesucristo. Porque al Señor hay que amarlo, como dice su palabra, con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Si Él nos llamó, Él llamó a Abraham para hacer de su descendencia un pueblo santo, darle una patria, una tierra. Dios te ha llamado a ti, Dios me llamó a mí para hacer su iglesia.
Qué bendición para ser sus hijos, para que Él sea nuestro Padre, para que Él sea nuestro Dios. Pero ¿bajo qué premisa? Hijo mío, obedezca mis mandamientos. Obedézcalos. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El salmista tuvo que decir: porque tu palabra es como la miel, porque tu ley es como la miel. Y hace una aclaración: como la que destila del panal. Aleluya. Así es cuando uno obedece la palabra de Dios. La palabra de Dios no es gravosa para nadie. Cuando Dios ha tocado nuestros corazones, cuando el Señor ha tocado nuestras vidas, cuando hemos entendido el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, entendemos que de verdad amarlo a Él, seguirlo a Él, debe ser lo más grande que nos haya podido pasar a cada uno de nosotros. ¿Cómo no obedecerlo? ¿Cómo no guardarlo? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no cumplir sus mandamientos? Y Él es tan bueno que si hay algún descuidado por allí, excúsenme la expresión, algún hermano descuidado, le dicen: mi hijo, vea, despierte, mi hijo, o te vas a quedar. Qué Dios tan bueno, qué Dios tan grande, qué Dios tan misericordioso. Dios quiere que de verdad que entendamos, que no nos quedemos dormidos y entendamos que Él está próximo a venir por su iglesia. Y esa iglesia eres tú, y esa iglesia soy yo. Señor Jesús, Dios de la gloria, para siempre. Gracias, Señor, gracias. Gracias te damos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Oh, guárdanos, Señor, guárdanos, Señor. Guárdanos, Señor, guárdanos, Señor Jesús. Tú estás próximo a venir por tu iglesia, Jesús. De verdad, despierta nuestros corazones, Señor Jesús. Oh, que podamos entender de una vez por todas que no es tiempo de dormir, que es el tiempo de aferrarnos, que podamos sacar tiempo para buscarte. Oh, bendito Señor Jesús de Nazaret, aleluya. Ayúdanos, Señor Jesús, ayúdanos. De verdad, porque sin ti no podemos, Señor Jesús. Tú eres el que nos da la fortaleza, Señor. Tú eres el que vas delante, Señor, abriéndonos brecha, Dios mío. A veces el camino se hace difícil, se hace espinoso, se hace estrecho el camino y el enemigo ataca, Dios mío. Pero, Dios mío, nuestra confianza no está puesta en nuestra fuerza humana. Nuestra confianza está puesta en ti, Señor Jesús de la gloria. Oh, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesucristo de Nazaret.